Bueno, gracias, profesor Alejandro Gaviria, por la presentación, por ponernos ya el planteamiento, el núcleo central de las ideas de esta cátedra. Había la idea de hacer preguntas, pero me parece que en la próxima clase empecemos. ¿Sí? ¿Sí puede? Bueno, está bien. Entonces, sí, hagamos una sesión de preguntas y… Podemos tomar 6 preguntas en 2 bloquecitos. Sí, para responder en unos 5 minutos cada una, así concreto. Y en el streaming también, y si alguien anota las preguntas, que hagan por el streaming, y arranquemos. Entonces hay un micrófono por ahí circulando para que ustedes, por favor, se identifican y a qué carrera, programa, institución pertenecen, con el fin de que quede registrado también en la audiencia que está siguiendo la cátedra y que quede registrado también en las memorias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Profesor Gaviria, hay una inquietud que yo creo que sería importante abordar en el transcurso de estas sesiones, y es una inquietud que extraigo de una conclusión de un paper que se publicó en un journal que se llama algo así como deme un segundito. Bueno, es un paper que fue publicado por usted y por otras personas que están aquí presentes, y una de las conclusiones es que el gasto no PBS no fue reducido después de las diferentes regulaciones de precios de medicamentos. Sí. Pues a pesar de la existencia de esta regulación, realmente no logramos reducir el precio de las tecnologías no PBS. Entonces, ¿cómo explicar esas intervenciones de mercado? ¿Cómo explican que finalmente no haya habido una reducción? Y eso también cómo se puede analizar a la luz de la estrategia que se planteó en el COMPE 155 sobre la política farmacéutica. Porque yo no siento, por ejemplo, que hay un tema de tragedia de los comunes, sino hay más un problema de acceso a la información, y hay un problema también de un cambio de mentalidad que realmente no se ha dado en el país sobre cómo se proveen los servicios de salud. Todavía seguimos pensando en la lógica post, no post, y no en la lógica mecanismo de protección individual, mecanismo de protección colectivo y factores de exclusión. Eso, digamos que es como, más es un comentario sobre la expectativa que tendría sobre las sesiones que vienen. Como no me presenté al principio, mi nombre es Daniel Figueredo de Pérez, yo soy profesor de la especialización de Derecho Médico Sanitario en la Universidad del Rosario, y pues tengo mi práctica profesional. Perfecto, muchas gracias. Yo ya respondo la pregunta, pero si quiere puedo tomar otra pregunta y responder a las 2. No sé si alguien tendrá otra pregunta. Allá hay otra, creo. Atrás, también. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Dani Herrera, estudiante de último semestre de terapia ocupacional de la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina, pues la componemos 5 carreras en total: fisioterapia, fonoaudiología, nutrición y dietética, medicina y terapia ocupacional. Y mi pregunta en concreto es, ¿por qué entre los temas sustantivos y gravitacionales que componen como la salud global no se tiene en cuenta la salud mental, ya que pues esta también influye de manera significativa en toda la industria farmacéutica? Si quiere yo contesto las 2 preguntas. Empiezo por la segunda, que tiene una respuesta fácil. Sí está en los ODS. Yo no la traje porque está de manera no muy enfatizada, y hay una referencia muy general a salud mental y una referencia mucho más específica, concreta, con una meta particular en los temas de consumo de sustancias psicoactivas, legales e ilegales. Son los 2 temas que aparecen. Yo quiero revisarlo otra vez, pero me parece que tu comentario puede tener razón, en el sentido que creo que está en general subestimada en los problemas al menos en los ODS, y mi omisión yo creo que tiene que ver algo con eso.
pero sí están los temas de salud mental. Bueno, cuando yo hablé de enfermedades crónicas no transmisibles, ahí hay algunos temas de salud mental, sobre todo las 3 enfermedades más complejas, ¿no? Depresión severa, esquizofrenia y bipolaridad. Pero en general los temas de salud mental sí aparecen, pero mi impresión, y tendría que revisarlos otra vez, el documento largo, es que creo que deberían tener un capítulo aparte y no lo tienen. Volvamos con el tema de la pregunta sobre, y yo hago un contexto, la pregunta en el fondo planteaba lo siguiente: se regulan los precios de los medicamentos, muchos de esos precios disminuyen sustancialmente, la disminución promedio es el 40% en general, pero uno mira en los medicamentos de alto costo, sobre todo para enfermedades crónicas no transmisibles, cáncer entre ellas y otras, no hay una disminución de lo que el Estado paga. O sea, ¿de dónde viene esa paradoja? ¿Por qué usted disminuye 40% y seguimos pagando lo mismo? Y es porque las cantidades aumentan. Las cantidades aumentan en parte, lo que alguien podría mirar esto, si se quiere, desde una perspectiva más cínica, diciendo, pues sí, las compañías farmacéuticas respondieron a la caída del precio induciendo demanda y el P por Q, el precio por la cantidad, no disminuyó. Sin embargo, uno puede tener otra mirada un poco más benigna a lo que ocurrió, y es decir, aumentó el acceso. O sea, más gente recibieron los medicamentos. Para ver en qué mundo de los dos estamos, hay una discusión sobre el valor intrínseco de las tecnologías prescritas, ¿no? Hay un tema obvio, y es que desde el Estado uno puede regular fácilmente los precios. ¿Qué pasa con las cantidades? Las cantidades son el resultado de cientos de decisiones diarias que toman los prescriptores de manera descentralizada, y hay un tema de la autonomía médica también protegida por la ley estatutaria en salud. Entonces el Estado lo que puede hacer son hacer guías de práctica clínica, que son siempre recomendaciones. El Estado puede promover el uso responsable de las tecnologías, pero es mucho más difícil tener una acción regulatoria sobre las cantidades, sobre todo en un sistema tan descentralizado como el colombiano. Y ahí surgen los problemas. Y esta lógica de que hay una protección colectiva representada por el Plan de Beneficios de Salud, una individual por el no PBS, en el fondo lo que el Ministerio y el Congreso y quienes promovieron la ley estatutaria quisieron hacer fue lo siguiente: se debe priorizar lo que está en el Plan de Beneficios porque nos protege colectivamente. Y lo que está por fuera debería ser una excepción. O sea, solo se debería prescribir, casi que como uno pudiera invertir la carga de la prueba cuando se necesita. Yo le pondría casi que un adverbio: cuando es casi irremediablemente necesario. O sea, las opciones en el PBS no funcionan. Sin embargo, las cosas no funcionan así. Muchos empiezan de una vez por el medicamento que está por fuera del plan de beneficio porque es el último que acaba de llegar, y hay problemas de que las guías de práctica clínica no se respetan y demás. Entonces, no es un tema fácil, y yo creo que muestra también los límites de la regulación de precios, claramente. Que la regulación de precios, volveremos sobre este tema en varias ocasiones en las clases subsiguientes, es una respuesta, pero es una respuesta parcial, y es una respuesta, puedo anticiparlo desde ya, que está perdiendo poder también, por la falta de transparencia en la fijación de precios, las dificultades de la referenciación internacional, y la capacidad que tienen las compañías farmacéuticas de hacer dos cosas: de aumentar las cantidades y básicamente también de traer nuevos medicamentos que no se regulan inmediatamente y evadir por esa otra vía la regulación de precios. Entonces, esta sigue siendo, yo concuerdo con tu pregunta, un desafío no completamente resuelto. Alguien podría decir, ¿fracasó la regulación de precios? Yo no diría, no fracasó, en el fondo era algo que había que hacer, por lo menos por un tema de una mínima justicia, pero también tendríamos que reconocer que no resolvió los problemas financieros. No sé si hay otra pregunta o otras dos preguntas. Aquí en la mitad. Bueno, buenas tardes, noches. Buenas ya. tardes. Mi nombre es Juliana Orjuela y soy de octavo semestre de Ingeniería Mecánica.
Y bueno, Bienvenida. teniendo en cuenta que seguramente algunos ingenieros habrán inscrito esta cátedra, quería saber era como qué papel podemos jugar nosotros los ingenieros en todo este debate y todos los temas que se van a tratar, pues teniendo en cuenta que por ahí se tocaron temas de la mecanización y la automatización, por ejemplo, en todo lo de reemplazar recurso humano y bueno, en general todo eso. Yo soy ingeniero, ¿no? Eso estudié inicialmente. Los ingenieros tenemos una ventaja, que somos pragmáticos y terminamos de pronto haciendo cualquier cosa, entonces tenemos que tener más cultura general que los demás, ¿no? Porque la vida se nos complica con el tiempo, como a mí se me complicó. En los temas de innovación, yo creo que la ingeniería tiene mucho que decir porque la ingeniería se ocupa de eso. En el fondo, desde la ingeniería tiene que haber, y muchas veces hay, tú lo estás viendo seguro, una reflexión permanente sobre nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, en la clase del miércoles, cuando vamos a hablar de innovación, ahí la mirada desde los ingenieros yo creo que es importante. Segundo, los ingenieros también son muy conscientes del costo-beneficio, ¿no? Entonces, desde la ingeniería, este tipo de discusiones que tratan, en el fondo, de hacer una reflexión sobre el uso de los recursos públicos, qué tanto benefician a la sociedad y a cuál costo, yo creo que es algo, a pesar de que vamos a tener la óptica estrecha de la salud, puede servirles como ejemplo para otros problemas. Pueden decir, mire, yo en ingeniería me enfrento a esto, lo que yo voy a hablar en una clase de salud es que tienen un problema parecido y encontrar analogías entre esas formas de abordar problemas que en el fondo son similares, yo creo que puede ser útil desde la perspectiva de los ingenieros. Y en el fondo una clase como esta es una clase también para ciudadanos, yo diría de esta manera, es una clase sobre temas que nos atañen a todos porque tienen que ver con la preocupación de la salud, tienen que ver con el uso de los recursos públicos, tienen que ver con problemas globales de gran importancia y volveremos y haremos analogías sobre otros temas. En el fondo, los temas de salud global son uno de esos temas que muestran o revelan las contradicciones del mundo actual. Y eso yo creo que para cualquier ciudadano interesado en esto es importante. Espero que no te aburra la clase, yo creo que no. Creo que los ingenieros siempre, creo yo, son mis colegas, tienen mucho que aportar. Bueno, buenas noches. Mi Buenas nombre noches. es Santiago Ruiz y Buenas soy de la noches, carrera de Santiago. Biología, de noveno semestre. Algo que se ha visto mucho como en esa relación de la conservación es como los gobiernos y muchas veces como que las leyes y todo está acomodado a conservar de acuerdo a su influencia que tiene en las personas realmente. O sea, es más fácil proteger un páramo cuando se dice que provee agua a una ciudad, a una selva cuando dice que protege biodiversidad. En relación a eso, o sea, ¿cómo cree que afecta como tal vez ese enfoque como que antropocentrista que tiene? Y también, o sea, este mismo enfoque, como ¿qué implicaciones tiene realmente en ese tipo de debates de salud pública? Porque realmente, o sea, uno sabe que así una selva esté metida y alejada de una ciudad, los servicios que provee son importantísimos, tanto a corto o a largo plazo. Y, o sea, yo realmente veo que estos temas no se tocan en ese tipo de instancias y pues me preocupa realmente el como que hasta qué punto nos vamos a dar cuenta de realmente su importancia que tiene y lo rezagado que está realmente la normatividad y la misma como visión de la sociedad respecto a su influencia. No lo mencioné directamente, tienen que ver más con mi trabajo actual que con este curso. Pero tú planteas un tema interesante y es nuestras relaciones con el medio ambiente, que eso va a tener impacto sobre la salud global, pero en el fondo tu pregunta es filosófica, ¿no? Estos días estaba leyendo con mi cargo actual sobre lo que llamamos a un podcast que publicamos hoy, El Buen Antropoceno. Y el buen antropoceno tiene 3 dimensiones. Yo creo que una es ontológica. Esto es la forma como nos vemos los seres humanos en el universo y en la naturaleza. Como parte de un todo, hay una frase que me gusta repetir del poeta chileno Nicanor Parra, que dice, nuestro gran error consistió
en creer que la naturaleza era de nosotros cuando nosotros somos de la naturaleza. Y eso está cambiando en el mundo, ¿no? Yo creo que hay una nueva conciencia, una toma de conciencia de nuestra relación con la naturaleza y no del todo, pero un movimiento hacia visiones menos antropocentristas, de un lado. Pero la otra, y tal vez la más interesante y la que atañe en esta clase, es la visión ética que implican estos problemas. Y la visión ética yo creo que implica necesariamente un pensamiento que trascienda en la generación actual. Y la forma como podríamos meter estos temas en esta discusión es, bueno, ¿dónde están las generaciones que vienen? Y eso nos tiene que llevar a todos a hacernos ciertas preguntas y a ver un poco cómo nuestro comportamiento no solamente nos está afectando aquí, sino las generaciones siguientes. Y esto para decir lo siguiente, los temas ambientales tienen una doble condición. De un lado hay una tragedia de los comunistas. Esto es, las decisiones que tomamos afectan a otras personas y afectan a todo el mundo, pero también están afectando a otras generaciones en el tiempo. Y yo volvería con tu pregunta a las discusiones del comienzo, cuando hablábamos de la clase. ¿Qué es lo que necesitamos para estos problemas? No los vamos a resolver, pero lo que necesitamos son franqueza sobre las verdades incómodas. Y las verdades incómodas es que de pronto nosotros estamos afectando de manera sustancial el nivel de vida de los que van a venir adelante. Y esa es una discusión ética. Y los abogados rolsianos de los que mencionaba al comienzo ya están comenzando a ver derechos en las generaciones que no han nacido, derechos también en la naturaleza. ¿Hasta dónde eso es pertinente? ¿Hasta dónde no? Es una pregunta abierta. Creo que no vamos a entrar mucho en esos temas porque ya sería desviarnos un poco, son otras verdades incómodas como para otro curso. Pero bueno, ahí quedan, ¿no? ¿Cuál es la afinidad entre lo que tú preguntas y los temas de este curso? La afinidad es que en el fondo todas estas discusiones son discusiones de naturaleza ética. Y las discusiones de naturaleza ética necesitan democracia deliberativa, esto necesitan espacios de conversación. Porque ahí hay posturas igualmente respetables. Yo llevo en el tema ambiental muy poco tiempo, pero he visto un conflicto muy grande entre los que hablan de servicios ecosistémicos y dicen puede haber un aprovechamiento de los seres humanos, y las versiones más afines a lo que hoy se conoce como animalismo, donde dicen el ser humano no puede ir o causar de manera deliberada sufrimiento animal en ningún caso. Y tiene que haber un encuentro entre esas dos visiones, ¿no? ¿Quiénes vieron el documental Magia Salvaje? A mí no me gustó porque ahí no hay seres humanos, no, es un tema como la naturaleza pristina por allá y ese no es nuestra realidad. Y yo creo que hacerlos parte y decir en el fondo tiene que haber un sistema, un equilibrio, ¿no? Un aprovechamiento de los ecosistemas, de los servicios ambientales, pero un respeto también que sale o que nace del aprovechamiento. Otra discusión ética, sin solución. Última pregunta porque ya estoy hablando mucha carreta. Claudia, venga entonces. Gracias de nuevo a todos. Hasta la UCB. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Saquen una hoja todos, pongan su nombre, por favor.